Bien, regresamos entonces con Luis Felipe Arizmendi, presidente de GPI Asset Management, con quien vamos a conversar sobre la semana bursátil. Luis Felipe, gracias por estar con nosotros como los miércoles. ¿Cómo estás? Bien. En realidad, una semana sorprendente porque ha seguido afirmándose el ambiente optimista en la bolsa de los Estados Unidos principalmente y también en la bolsa japonesa. No nos olvidemos que si bien la economía norteamericana es todavía la economía más grande del mundo y digamos el segundo lugar se lo disputan entre China y algunos países de la Unión Europea, Japón es también una economía muy grande. De hecho, es individualmente más grande que Alemania, por ejemplo. Y lo que está pasando en Japón es algo interesante. Están duplicando la oferta monetaria, en realidad la base monetaria, en los próximos 2 años para tratar de salir de una situación que es muy poco frecuente, que es una situación de deflación, es decir, donde hay una persistencia, reducción en los precios generales, o sea, en vez de inflación en que suben, deflación en que bajan, y por lo tanto diversos economistas han aconsejado al actual primer ministro y al Banco de Japón aumentar la oferta monetaria. Y esto está ocasionando 2 efectos. Uno, una constante apreciación, perdón, una constante subida de la bolsa. Si uno ve el índice Nikkei, en los últimos, en lo que va del año ha subido probablemente más del alrededor del 20%. Y de otro lado, una depreciación del yen en relación al dólar, por ejemplo. El yen llegó a estar hace no pocos meses atrás entre 79, 80 yenes por dólar, hoy día está ya bordeando casi los 100 yenes por dólar, ¿no? O sea, una depreciación, lo cual va a ser relativamente más competitivas, por lo menos en términos de precio, muchas de las exportaciones japonesas, particularmente la automotriz, que ha sido tradicionalmente muy grande. Ahora, solo para quien acaba de aterrizar de Marte, como se dice, Japón lleva ya 20 años en esta situación, por lo menos, ¿no? Es un país con altas regulaciones, productivo en solamente áreas tecnológicas y producción de automóviles, de acuerdo al estudio que hizo este ex director de McKinsey, de Instituto Global, ¿no? Es un país altamente regulado, altamente intervenido, que ha tenido ya políticas expansionistas varias veces y que no han podido salir de... ¿Por qué podríamos asumir que esta vez sí va a funcionar? No se sabe si va a funcionar exactamente, porque efectivamente, como tú dices, a eso se añade que Japón tiene una población bastante envejecida y hay una tendencia natural del japonés a ahorrar. Es un poco lo que Paul Samuelson llamaba la paradoja de la frugalidad. El japonés es muy ahorrador y por lo tanto destina una proporción menor que en otros países al consumo y se endeuda poco el japonés. Incluso las empresas japonesas no son de muchas deudas. En parte quedaron curadas de esa crisis que hubo entre finales de los 80 y principios de los 90. Paul ¿no? Krugman debe ser macartista entonces. Debe estar rodeando a los japoneses. Es verdad, es verdad. Pero la parte que tienen buena es que como tienen una cero inflación o ligera deflación, los precios nominales son los precios reales. Es decir, no hay un efecto, digamos, que distorsiona, pero indudablemente, digamos, es una economía que efectivamente ha estado sobreregulada. Quizás si Japón se desregula un poco y quizás si vuelve a introducirse o se introducen políticas para empresariado, para creación de talento, para volcar la creatividad japonesa, que en una época ha sido muy abundante, hacia nuevas empresas, puede hacer algo sorprendentemente más interesante, ¿no? Como es un poco quizás... Ahora ese camino de la emisión, Corea, ¿no? es más, este camino de la emisión va más por el lado keynesiano que están usando los americanos y de alguna manera los europeos, ¿no? Sí, no da avisos de ir por un lado de mayor interés por las mejoras en productividad y por aligeramiento, por alguna manera de decirlo, no de la intervención del Estado. Exacto, ¿no? Es un esquema al estilo Singapur o al estilo de otros países, ¿no? Es más de lo mismo y obviamente, digamos, en el mediano y largo plazo lo que preocupa es si Estados Unidos está en una política expansiva monetaria, si Europa va a tener que seguir una política expansiva monetaria, salvo que haya una suerte de ruptura del bloque euro en una fórmula que hace poco conversaba yo con algunos economistas y que podría ser muy extraña, que es que más bien quien salga del euro sea Alemania. O sea, que Alemania diga, saben muchachos, me voy, yo con mi marco y les dejo el euro a todos ustedes, ¿no? Que podría ser una fórmula extraña, pero que eventualmente resuelva el problema y que permita que el euro se deprecie hasta los niveles que requieren Grecia, España, Italia y otros. En fin, pero efectivamente, si hay crecimiento monetario tan sostenido en las principales economías del mundo,
¿por qué no hay inflación todavía? ¿O por qué no se percibe que va a haber inflación en el corto plazo? Hay varias explicaciones. Una puede ser los activos financieros. La gente no destina parte del exceso de dinero que puede conseguir a fondos baratos propiamente digamos, a transacciones vía incremento de la demanda agregada, sino al factor especulación, que también era uno de los factores que Keynes mencionaba en su fórmula de demanda del dinero, ¿no? Pero una explicación que, por lo menos de las que he visto, que tiene bastante sentido también, tiene que ver con cómo definimos inflación, que es este agregado de M's, donde cada M va sumando parte de los activos en diferentes grados de liquidez, y que hay unos que tienen mayor peso que otros en la fórmula final de inflación, y por lo tanto, cuando se emite esa moneda, como entra a través del multiplicador bancario, hace que las cuentas de lo que hay en ahorros a la vista no sea nada comparado a lo que hay en el crédito generado por el multiplicador. Entonces, en la suma total, si es que lo que está en el lado del multiplicador baja 10%, es como si bajara pues 200 o 300% por el lado de la liquidez. Sí, efectivamente, esa es la llamada fórmula cuantitativa del dinero, que es una de las formas de explicar la inflación. Tiene pues este cuestionamiento hasta hace unos 40, 50 años. Obviamente había base monetaria y M1 y la M2 era muy pequeñita. Hoy todas estas famosas... Pero inflación era inflar la masa monetaria, que se refería a inflar la cantidad de dinero. Exacto, pero además, ¿no?, las economías eran más cerradas y por lo tanto, y el impacto iba mucho más rápido a consumo, porque los niveles de consumo podían ser incrementados rápidamente con mejoras en el salario nominal. Hoy día en las economías, por ejemplo la japonesa, que es una economía de relativa abundancia y de relativa satisfacción de las grandes, digamos, de grandes clases medias, en donde consumir más o comprar algún producto adicional no hace distinta a la gente, eventualmente eso se deriva hacia, digamos, el atesoramiento o los activos financieros, ¿no? En particular, fíjate una cosa, Japón es un país en donde la deuda del Estado es casi 2 veces el PBI, y sin embargo no tiene un problema de, digamos, de repago de deuda, ¿cierto? Porque el tasa de interés que paga es muy baja, y además porque el japonés, como no tiene muchas alternativas, una de las cosas que sigue haciendo es ahorrando, entre comillas, en bonos del Estado, ¿no? Entonces, hay una suerte de una situación extraña, pero claro, para los economistas ya, incluso, si es que analizamos globalmente la cantidad de crecimiento de la emisión monetaria, en algún momento se puede desatar una inflación. ¿Cuándo llegará? Probablemente llegue cuando, o sea, se presente y no nos hayamos dado cuenta, y ahí tendremos que tomar medidas antiinflacionarias. Ahora, en el lado asiático, no solo tenemos el problema de Japón, o mejor dicho, esta nueva iniciativa japonesa, que vamos a ver si efectivamente tiene unos resultados, sino sigue latente un conflicto en Corea del Norte. El día de hoy, Estados Unidos y Corea del Sur han escalado de grado 3 a grado 2, siendo grado 1 ya un estado de guerra. ¿Cuál ha sido el impacto de eso o cuál debería ser el impacto? Ninguno. Hasta ahora las bolsas, nada. Incluso... ¿No han sido creíbles las amenazas de No son creíbles las amenazas. Yo creo que hay dos cosas. O simplemente no le creen al dictador de Corea del Norte que vaya a cumplir algún tipo de amenazas, o consideran que el sistema de defensa norteamericano, norcoreano, japonés, etcétera, es tan poderoso que va y sofisticado que va a detener cualquier tipo de ataque en cuestión de instantes. Lo que pasa es que es demencial poner al mundo al borde de una situación. Lo ideal sería entender exactamente qué quiere Corea del Norte. Probablemente lo que quiere es comida y facilidades crediticias. El problema es que ya rechazó la comida. Él ha ido justamente rompiendo esos pequeños barcos. Claro. Correcto, ha ido quemando esas pequeñas naves que eran el juego de su padre y de su abuelo. Bueno, ¿no? Ahora, no nos olvidemos que el mundo tuvo una situación parecida en 1938-39, cuando Hitler inicia una serie de mecanismos, digamos, de formas de presión, desde la anexión de Austria, el Sudetenland, etcétera, etcétera. En Europa se dudó mucho y siempre se pensó que al final no iba a ocurrir nada. Y sin embargo ocurrió, o sea, y hubo una guerra pavorosa que costó decenas de millones de muertes, de vidas. Entonces, siempre hay que evitar la guerra. La guerra, una vez que se desencadena, las consecuencias sociales y económicas pueden ser absolutamente... Si se desatara una guerra, si hubiera algún tipo de agresión militar por parte de Corea del Norte, ¿tú esperarías algún tipo de efecto en la bolsa? Pero inmediatamente. Lo primero que ocurriría es la volatilidad, el índice de volatilidad se dispararía,
Y eso normalmente provoca varios efectos. Las bolsas se corrigen bruscamente, sobre todo ciertas actividades, por ejemplo, podría haber mucho impacto en la actividad vinculada a electrónica, precisamente por ser Corea del Sur un gran proveedor de equipos electrónicos y de chips, etc. Me imagino también. Transporte probablemente, y además habría que ver cuál es el efecto colateral, es decir, qué otros países, cómo se acomodan los países. China toma posición en dónde, Irán toma posición en dónde. Entonces, ojalá no suceda nada de eso, pero sí, puede haber una situación que desarregle temporalmente la economía mundial. Muy bien. Bueno, Luis Felipe, te agradezco muchísimo por la visita y te esperamos como siempre el próximo miércoles para seguir hablando de la semana bursátil. Encantado. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con Inés Temple, presidenta de Perú 2021, con quien vamos a conversar sobre el distintivo de empresa socialmente responsable. Vamos a una pausa y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.